Pues prácticamente ya hablamos de los problemas de Puerto Rico y algo que quiero establecer ahora es cuál es la solución, ¿verdad? O qué es la propuesta que vamos a hacer. O que vamos a tratar de hacer, de hablar prácticamente. La propuesta tiene el nombre de Siendo PR. Siendo PR tiene un concepto en sí, un concepto un poquito filosófico, ¿verdad? Un concepto un poquito bien allá. Y prácticamente es el concepto de ser. ¿Vale? No quiero abarcar mucho en el concepto de ser, pero quiero hablar del filósofo que trabaja ese tema. Se llama Heidegger, es un filósofo alemán, básicamente, y estuvo en cierta medida unido y con mala fama del nacionalismo alemán. ¿Vale? No estaba atado a los nazis, rechazó el movimiento nazi, pero sí estuvo, sí era nacionalista, sí creía en la idea de una nación y la idea de que cuando tú te identificas con esa nación, trabajas para esa nación. Y el concepto del trabajo él lo trabaja bien más allá. No es conceptual. Y les quiero decir algo, por ejemplo, a veces cuando nosotros pensamos en una mesa, pensamos en una mesa como una mesa que es una cuestión que tiene 4 palitos, tiene 4 sostenes y una superficie plana, ¿verdad? Pero cuando nosotros experimentamos una mesa, nunca la experimentamos así. Por ejemplo, cuando yo veo esta mesa, yo lo que tengo acceso ahora mismo es a 2 palitos, 2 columnas, 2 sostenes. No tengo acceso a los 4. No las veo desde mi experiencia, no las veo más que 2 y una superficie. Y ese es el concepto que él trae el trabajo, que cuando tú estás trabajando, o literalmente tú estás martillando, por ejemplo, tú eres uno con el martillo. Tú no eres tú y el martillo, eres uno con el martillo. Y esto es bien filosófico, bien allá, pero prácticamente lo que quiere decir esto es que cuando estamos en el trabajo, somos una persona, somos una presencia, somos un ser, mientras estamos ahí. Y cuando estamos en una comunidad, también podemos ser un ser, ¿verdad? También podemos tener esa presencia de somos la comunidad, ¿verdad? Somos esta gente. Y por eso es Siendo PR, porque quiero que sea una comunidad donde logremos ser puertorriqueños en un conjunto. Eso se va bien lejos. Pero, por ejemplo, yo pienso que el puertorriqueño, cuando lo voy a definir, per se, es una persona resiliente. Yo sé que la palabra es bien fina, pero resiliente no es otra cosa que estamos traumados. Estamos bien traumados. Eso es otra cosa, porque cuando tú hablas de ser resiliente, es que te han dado un montón de cantazos, un montón de problemas, y tú has sostenido el cantazo. Estás abollado, estás medio, ¿sabes? Como el chaval ahí medio jodido, pero te mueves todo como quieras. Es un carro que no tiene pintura, está medio, los frenos no funcionan bien, pero sigue corriendo, ¿sabes? Eso es ser resiliente. Ser un carro que cogió muchos cantazos, está bien explotado, tiene 200.000 millas y todavía sigue corriendo, ¿está bien? Eso es resiliencia. Pero el puertorriqueño es resiliente, también creo que el puertorriqueño es festivo, es creativo. Es una parte que tiene el puertorriqueño que lo define en comparación con otras naciones. Por ejemplo, los ingleses, pienso que son personas bien trabajadoras, pero creo que les falta creatividad, por lo menos en la comida. Les falta un poquito de creatividad, ¿verdad? Eso es un poquito... Cancelado. Cancelado, ¿no? Cancelado completamente. Pero pienso que los puertorriqueños somos un poquito más creativos que otras nacionalidades. Y también pienso que el puertorriqueño es bien unido, ¿sabes? Como que está bien pendiente a los demás. Eso trae sus consecuencias, ¿verdad? Como el dicho dice, infierno pequeño, pueblo pequeño y infierno grande, ¿verdad? Pues creo que eso es una de las consecuencias de los puertorriqueños y a la vez una de las fortalezas de los puertorriqueños. Así que por eso es Siendo PR, ¿sabes? Quiero que sea como que un conjunto de ser puertorriqueño y en el proceso
ir pensando o ir accionando en cómo somos puertorriqueños, cómo nos convertimos en mejores puertorriqueños. Ese es prácticamente el concepto de Siendo PR. Y la inspiración del concepto de la comunidad viene siendo la terapia, ¿verdad? Como psicólogo he estado en ese proceso de dar terapia y de ayudar a otras personas a expresarse y a conocerse. En algunos casos desde una perspectiva de apoyo, pero en algunos casos desde una perspectiva de exploración, dependiendo, ¿verdad?, las metas del paciente y lo que se pueda lograr. Así que por esa parte ha sido una de las propuestas. Y otra cosa es que en relación al trabajo, por ejemplo, quiero que el trabajo que hagamos sea un trabajo con sentido. Hay veces que cuando trabajamos tenemos trabajos que no tienen sentido. Están mirando una tabla de Excel y esa tabla de Excel no tiene ninguna acción, ¿sabes? Como que tú la haces y no se ve tu trabajo, no se ve lo que tú estás haciendo. No me gustaría que uno de los trabajos que enciendo tenga eso, ¿verdad? Sino que cada persona sepa cómo contribuye a su comunidad, ¿verdad? Que tenga ese fin. Pero estos son un montón de ideas y los traje a ustedes para que derribemos eso. Ese ejemplo de la tabla de Excel me gustó y estaba pensando en cómo a veces, ¿verdad? Estamos en un trabajo y mandamos a hacer a alguien, como tú dices, como bien dice, una tabla de Excel, y si esa tabla de Excel tiene muchas, ¿verdad?, muchas razones de ser a lo largo de todo el proceso organizacional, pero la persona que lo está haciendo, en efecto, no sabe para qué, y así que no disfruta de su trabajo porque no le ve ningún beneficio a hacerlo. Como que, ¿para qué sirve esto? Esto no sirve para nada, pero sí hay un beneficio de hacerlo en el transcurso del trabajo. Así que me gusta, discúlpame. No te preocupes. A veces la Excel es una de mis pasiones escondidas. O sea, más que diga que lo odio, de vez en cuando me entretengo con ello y muchas veces, aunque hace tiempo no trabajo con computadoras, estudio ingeniería, como dijo Néstor, pero es ingeniería de computadoras, no de construir casas y edificios y cosas físicas. No soy muy fan del trabajo físico. Tengo que mencionarlo. Aunque ya Néstor habló de agricultura y otras cosas aquí, que vamos a estar hablando también de trabajo físico, no es mi fuerte. Pero yéndonos otra vez a Excel, muchas veces pasan con esas sistematizaciones del trabajo, pasan muchas cosas. Tú no sabes lo que estás haciendo, muchas veces te llega una hoja totalmente ajena con números chinos, filipinos, números que tú no sabes de dónde salen y puedes estar haciendo 12 fórmulas para calcularlo y al final le estás entregando otro número filipino a otra persona que le va a llegar y tú no sabes nunca cómo se procesó. Muchas compañías pecan de ese problema y el problema de eso es que la persona no sabe lo que está haciendo. Quizás esa persona tiene toda la capacidad del mundo para mejorar esa hoja, para crearle una visualización a esa hoja, para automatizar ese trabajo y que entonces esa persona pueda enfocarse en hacer otros trabajos mucho más importantes cuando ese trabajo es simplemente una hoja automatizada que le das a un botón y se puede hacer, pero la persona no tiene conocimiento de para qué funciona, así que manualmente va y hace el mismo trabajo todos los días y tiene cero espacio para mejorar. Y a la vez, como que desarrolla un sentido, ¿verdad?, de pertenencia, de valor, de apreciar lo que está haciendo, ¿verdad? Y le da el valor humano ahí. Estamos como automatizados haciendo cosas sin buscarle el sentido, así que... Y saber la finalidad. Sí, eso es una parte de lo que yo quiero lograr en el proyecto, una parte del sueño. Como dijiste, el proyecto todavía no está delimitado, o sea, todavía es una idea, siendo pegada. Mi imagen del sueño, que puede cambiar en cualquier momento,
este lugar, imaginemos, ¿verdad? Este lugar que tú te estás sintiendo mal, o sea, como quizás como cliente, te estás sintiendo mal, o como paciente, te estás sintiendo mal, quizás tiene periodos donde no duermes bien, periodos donde las cosas que antes te daban placer ya no te dan, ¿verdad? Lleva 2 semanas o 3 semanas sintiéndote triste, estás llorando. Y de momento tú vas a un espacio, ¿verdad? A recibir ayuda. Vas a ese espacio y ya de entrada el espacio se ve como naturaleza. Entraste, hay unas florecitas, hay unas palmitas, de momento un arbolito de acerola, aguacate, toda esa cuestión, ¿verdad? Y llegaste a un lugar que estéticamente se ve nice, ¿sabes? Se siente un lugar agradable. Y entraste al lugar, te dan un recibimiento de una persona y recibes tu primera terapia. Comiendo acerola. ¿Comiendo acerola? Pues mira, no es una mala idea, no es una mala idea. Cogiste tu terapia, te sentiste un poquito mejor. Usualmente las personas cuando van a buscar ayuda, ¿verdad? Por eso ese es mi enfoque en la terapia. Se sienten mejor desde el primer día, incluso desde que saben que tienen la cita, se empiezan a sentir mejor. Pues entonces saliste de ahí, te estás sintiendo un poquito mejor y ves gente que está quizá jugando voleibol o jugando baloncesto o dándose una buena comidita o quizá caminando por la naturaleza y también gente trabajando, ¿vale? Ve eso y te puedes integrar a ese aspecto. Te da una buena comidita que sea relativamente saludable, ¿verdad? Porque ya desde ahí hay una delimitación. No te vas a comer un hamburger bien grasoso, te vas a comer un hamburger bien chévere, light, no tan heavy. Pues ya empezaron las delimitaciones. La grasa es la buena. Pero quizás te puedes comer uno bien grasoso, pero pequeño. Bien grasoso, pero pequeño, donde tenga un límite, ya en la porción hay un límite. Porque también va con un aprendizaje de bienestar. Y sales de ahí, ya saliste de ahí, la primera vez que tú fuiste, cogiste tu terapia y ya saliste con una aplicación de comunidad. Ese es como el sueño desde la perspectiva del paciente-cliente. ¿Eh? Ese es más o menos cómo es que yo lo estoy viendo, cómo es que yo lo estoy imaginando. Y hay un aspecto que yo no había pensado, que estoy pensando gracias a ustedes, y es que también desde el aspecto laboral, desde el aspecto del que trabaja, tiene que ser un ambiente así. Me lo voy a mencionar. Tiene que ser un ambiente así. Me lo voy a mencionar porque a veces nos enfocamos mucho en el cliente, en el servicio al cliente y en cómo podemos hacer que ese cliente regrese desde una perspectiva enteramente del cliente. Y se nos olvida que si nosotros no nos enfocamos tan bien en nuestros empleados, eso nunca lo vamos a lograr. Porque el empleado es el que crea parte de esa experiencia, parte grande. En mi caso, ¿verdad? Restaurantes, hablando de restaurantes, lugares de comida, lugares donde el servicio al cliente es persona a persona. Inclusive hasta centros de llamadas que a veces te llaman para cualquier cosa y tú lo que quieres es salir de la persona lo más pronto posible, no le das la importancia, sí, bye, nos vemos, no puedo atenderte ahora, pero si tuviésemos experiencias diferentes con esas personas que nos pudieran hablar y crear tacto con nosotros, que eso viene desde la enseñanza de la compañía o del lugar de trabajo y la importancia que le den a ese empleado, pues sería bien diferente y nos ayudaría a conectar con ese cliente. En mi caso hay gente que viene aquí a mi negocio por los empleados, ni siquiera por la comida, ni siquiera por lo que tengan, sino porque le gusta el trato de esa persona en específico. Y eso es, ¿verdad? Gracias a una buena cultura en todo el aspecto. Te iba a preguntar, porque hablaste de puertorriqueño y de resiliencia en específico, y estabas hablando de
quizá modificaciones a una terapia o modificaciones y me dijiste que venía a destruir sueños. Vengo a hacer preguntas aquí. Vengo a hacer preguntas aquí interesantes. La resiliencia y el cambio. A veces resiliencia es resistir, ¿verdad? Nos puede pasar lo que sea y estamos resistiendo y aprendiendo de eso. Pero para mí muchas veces resiliencia viene atado a miedo al cambio, a que la terapia, por ejemplo, tiene que ser en 4 paredes porque tiene que ser secreta, porque en Puerto Rico hay un estigma con eso también, de que no todo el mundo se tiene que enterar que yo estoy recibiendo esto, y no sé, ¿verdad? Y quiero que me abundes en esto, abrirle a un espacio público, a un espacio ya más naturaleza, como tú dices, que a la distancia puedas ver gente haciendo otras actividades. No tienes ese miedo al cambio en el puertorriqueño para llegar a ese punto. Sí lo tengo, o sea, como que sí tengo miedo a que, y lo he pensado muchas veces, que cuando tú estés saliendo del lugar de terapia, seas visto como alguien que tiene un problema. Y es verdad, tiene un problema, ¿verdad? Pero ese problema no necesariamente va a dejar que tú seas menos efectivo que otras personas, ¿verdad? La efectividad en tu vida normal, a veces no tiene que ver con lo que tú estés haciendo. A veces sí, a veces no. O sea, en este tema nos podemos abundar más, Grace, ¿verdad? Pero sí he tenido ese miedo, y parte de luchar contra los miedos es exponernos a ellos. Que también quiero crear ese espacio. Ok, esta persona recibió terapia, esta persona puede ser estigmatizada dentro de la misma comunidad, pero quizás ahí yo puedo hacer un espacio para, ok, mira, esto que está haciendo esta persona con esto no está bien, y quizás yo puedo tener el espacio para educar a esa persona. Como que en otro ambiente menos controlado no tendría ese espacio. Quizás aquí sí, quizás aquí, mira, vi que le dijiste esto a toda persona, como que no me pareció efectivo que fueran así. Y puede ser que haya una discusión en torno a eso. Pero por eso quiero tener los parámetros claros. Eso mismo de eso mismo que mencionaste ahora de los parámetros, continúa, lo vas a decir. Sí, que los parámetros estén claros, o sea, que hay un ambiente de respeto, ¿verdad? Ahora bien, eso trae muchos otros elementos, y quizás por eso que la sublingüe de caro. Y queremos hablar de eso, ¿verdad? Porque lo dije, claro. Claro. Hay que hablar de esa cuestión, porque creo que mientras más crees parámetros y mientras más crees reglas, más caro se hace el producto. Yo tenía una pregunta referente a eso. ¿Esto tú lo ves solamente como para personas que van a coger terapia, o otras personas pueden participar de este negocio? Yo lo veo como otras personas también. Tipo retiro. Tipo retiro. Tipo club. Tipo club. Pero mira el problema de verlo como tipo club. Cuando lo vemos como tipo club, algunas personas van a poder pagarlo, pero otras personas no. Creas exclusividad. Creas exclusividad. Ok. Entonces la exclusividad es buena en ciertos aspectos, porque la exclusividad trae el aspecto de que las personas que estén ahí quieren estar ahí, ¿verdad? Pero trae el elemento negativo de que las personas que no puedan pagarlo no pueden estar ahí. ¿Qué pasa? Yo quiero que las personas que estén dispuestas a trabajar en sí mismas y en el proyecto sean capaces de hacerlo. Pero no quiero que entre las personas que no quieren trabajar en sí mismas ni trabajar en el proyecto. Porque son personas que atrasan el proyecto, ¿verdad? Si tú no estás, y esto es bien triste y lo estoy diciendo con mucha tristeza, si tú no estás en una posición en tu vida donde tú quieras cambiar, pues no quiero tener ese espacio para ti. La realidad es que también afecta el proyecto. Sí, afecta el proyecto y afecta a los demás.
Sí, es el bienestar de todos, no es el bienestar de un solo individuo. Sí. Estamos hablando de una comunidad. Correcto. Sí, Entonces, hay algo, estaban hablando ahorita sobre trabajo y hay una frase que tú dices mucho y es, hay veces que yo estoy trabajando y no se siente como trabajo. O sea, básicamente eso es lo que tú quieres lograr para los empleados de Siendo. sí. Y ahí quería llevar, ¿cómo te imaginas porque ya me has hablado de los clientes, ¿cómo te imaginas un día de un empleado de Siendo? No lo había pensado. No hemos definido todavía ni bien qué es el espacio, Pero- dónde es el espacio. Para una pero idea, estaría una cool. idea, una idea. No Ver tiene que cuál es ser, tu- a lo mejor, cuál a lo mejor es- a lo mejor después te lo destruimos y eso no es lo que es, mira, pero... mira, mi fantasía es un lugar donde tú trabajas en lo que te gusta. Tú trabajas en cosas que te gusten. Por lo menos 2, 3 horas. Cosas que te gusten. Que quizás las otras horas no van a ser posible trabajar en cosas que te gusten. Pero 2, 3 horas que tú trabajas en lo que realmente tú quieres. Por ejemplo, a mí me encanta trabajar como psicoterapeuta. Me encanta. Creo que nunca lo voy a abandonar. En estos momentos de mi vida creo que no me veo yo de 80 años dejando de trabajar. no me veo. O sea, me veo dando terapia con 80 años. Está bien, para que me mantenga, porque yo quiero a los 80 años estar retiradita tranquila. Realmente no me veo así, ¿sabes? ¿Verdad? Pero por ejemplo, que tú tengas un espacio por ejemplo, si tú quieres descansar, después que tú fuiste 2 horas, 3 horas productivo, Ujú. que tú puedas descansar, ¿sabes? Como que tú puedas sentarte en un mueble tranquilito, quizás darte tu traguito, ¿verdad? No emborracharte, Ajá. emborracharte. Claro. Darte tu traguito. O un café para un los café, que, ¿verdad? Para los que no un beben. buen café, tranquilo y ese espacio, ¿verdad? Y que incluso si tú fuiste productivo, tú generaste ingresos para Haciendo, ¿por qué yo no te voy a dar ese espacio? ¿Por qué yo te tengo que castigar por ser productivo? ¿Verdad? Si tú fuiste productivo, date ese espacio dentro de la comunidad y te lo voy a pagar. Pero vas a delimitar un tiempo o esto sería, porque es caro, eso es caro. Sí, eso es caro, sí, eso es Time is money. caro. Ahí hay diferentes modelos de trabajo que se utilizaron especialmente en compañías de tecnología a través del tiempo. Google es uno de ellos que ahora han dado el jalón más histórico de pasar de ser la compañía más libre. Los viernes son neveras que, de hecho, cada 100 pies tienen una estación de comida. Y los empleados eran gratis para los empleados, podían ir y todos los viernes tenían cerveza, sus neveras estaban llenas de cerveza, el empleado que quisiera estuviera trabajando, iba a buscar una cerveza y volvía a su estación de trabajo. Ahora pasaron a decir, si trabajan 60 horas a la semana, pues llegamos a A la nuestra... cerveza. No, llegamos a nuestras metas. O sea, pasaron de ser una compañía de trabajo libre, un trabajo bien libre, a querer ahora exigir, necesitamos más tiempo de trabajo. ¿Cómo llegamos a la producción? ¿Verdad? Sabemos que hay metas de productividad que nos pueden ayudar a eso, pero ¿cómo llegamos a ese punto medio de libertad dentro del trabajo y llegar a las metas de producción que, mirando el proyecto a vuelo de pájaro, me parece que va a ser siempre creciente? Pues para eso está Solo hay aquí, José. más metas de producción cada vez. Sí, literalmente, eso es una Ya parte veo. donde quiero la ayuda de José. Pero lo que yo he pensado es primero partir, o sea, como que dividir los aspectos de siempre. ¿Por qué dividir? Porque dividir te da el espacio de ver qué partes son productivas, qué partes no son productivas. También te da el espacio para determinar con qué puedes partir y con qué no. ¿Qué estás dispuesto a aceptar, qué no? Por ejemplo, cosas que yo quiero del proyecto, un restaurante, también un área de terapia. A veces he pensado que incluso un área para hacer ejercicio. Oye, yo quiero un spa. Esa es buena, un Un spa. spa. Y a veces también he pensado en la parte del podcast, ¿verdad? ¿Cómo hacer el podcast?
¿Ves qué pasa? Si yo lo divido como negocio aparte, ¿verdad? Y lo pongo como metas aparte, pues yo tengo la capacidad de saber qué negocio está siendo productivo, qué negocio no está siendo productivo, ¿verdad? ¿Qué pasa? Por ejemplo, si el restaurante no está siendo productivo, ¿qué cambio tengo que hacer para que ese negocio sea productivo? Y si no, si estoy dispuesto a cambiar ese negocio por otra cosa, por ejemplo, no puedo ser un negocio en un restaurante, pero puedo hacer un chinchorro. No puedo hacer un chinchorro, pero puedo dar comida hacia las casas, ¿verdad? ¿Cómo puedo cambiar ese proyecto a eso? Y eso me permite economizar o maximizar. Pero dentro de un restaurante o un chinchorro, o, ¿verdad? En diferentes aspectos, de nuevo servicio al cliente, quizás es mucho más fácil visualizar cuán productivo es, porque al final del día yo tengo unos números de ganancia, tengo unos números donde invertir dinero. Simple y sencilla matemática, sacamos cuán viable es. Pero en la parte de, por ejemplo, un podcast, donde invertimos, por ejemplo, horas de trabajo, que son, ¿verdad?, nuestras horas, vamos a decir, a nuestros X cantidad de sueldo. Aquí hay 2 o 3 pesos por hora. Pues, ¿cómo medimos productividad en esto? Porque sí sabemos, ok, vamos a estar impactando a X cantidad de personas, pero no podemos medir bienestar, quizás, que brindemos con este espacio. No podemos medir, sabemos cuántas personas nos están escuchando quizás, pero no vamos a saber qué impacto le estamos creando a esa persona. O sea, hay cosas que son mucho más tangibles que otras dentro de la productividad. ¿Cómo medir esa productividad que no necesariamente es tan tangible como un restaurante o como algo económico? Sí, prácticamente ya nos estamos acercando quizá al final de este episodio y trae una interrogante bien importante y es la cuestión de medir, ¿verdad? En general, medir. Y medir es bien difícil y bien cuesta arriba. Y entonces, a veces el tiempo que tú estás midiendo también es tiempo que no estás produciendo. Entonces, eso trae otros elementos que son bien importantes porque nos hacen decir que tenemos que renunciar a algunos aspectos. Y quiero que tengamos esa conversación. O sea, ¿qué aspectos de bienestar estamos dispuestos a renunciar? Pensando que el bienestar son sentirse bien con uno, sentirse bien con los demás, tener metas a largo plazo y en general producir algo para la otra persona, pensando que bienestar es eso. Y quiero que expandamos esa conversación en el próximo podcast. ¿Qué les parece? Parece. Perfecto.